Como les decía el otro día, vamos a dejar al final un turno de preguntas, consultas, críticas, lo que les parezca bien. Me gustaría el otro día, como era la primera clase, fue un poco difícil que participaran, pero ahora que estamos en más confianza, toda pregunta será bienvenida. Si quieren, lo que podemos también es hacer un pequeño corte en el medio, descomparto la pantalla y me dicen cómo lo están viendo y cómo, si hay alguna pregunta o alguna cuestión así, no se hace demasiado denso la presentación. Como les decía también el otro día, esto no es una clase de historia, es una reflexión crítica sobre un periodo de la historia. La semana pasada empezamos con lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se reconstruye el mundo, cómo se repiensa las ciudades, cómo la cultura eh, se modifica por los cambios producidos por la guerra, aunque en Sudamérica no se vivió la guerra, los efectos de la Segunda Guerra Mundial repercuten en la sociedad y en una sociedad cada vez más globalizada. Y en esta sesión vamos a entrar en el periodo de la Guerra Fría, el periodo en que dos grandes potencias se disputan la hegemonía del mundo. Una es Estados Unidos y la otra es lo que se conocía en ese momento como la Unión Soviética. em, que era Rusia y sus países satélites bajo el régimen del comunista, ¿no? Un mundo dividido, un mundo que se complejiza, un mundo que vive periodos de cambios muy importantes. Estamos hablando de los años 60, 70 y entrados los 80 del siglo pasado. Y vamos a ver cómo la sociedad y la arquitectura van a responder a esos cambios. Bueno, me dejo de preámbulos y comparto pantalla. Em, bueno, la pongo en pantalla completa. Bueno, ahí me ven y me escuchan bien, ¿no? Todo bien. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, a esta segunda clase, que como les dije el otro día, es una de tres, son un poco indivisibles porque una reflexiona un poco sobre lo que pasó en el periodo anterior y abre las puertas al periodo siguiente. Le di el título de, no es mío, es un título tomado prestado, que es complejidad y contradicción en la arquitectura. Veníamos de un periodo dominado globalmente por el movimiento moderno, por los grandes arquitectos que fueron muy influyentes en la primera mitad del siglo XX y parte de la segunda mitad de este siglo XX, y el mundo empieza a cambiar. Esta fe ciega en el progreso, esta idea de que la arquitectura como una máquina de habitar, como hablaba Le Corbusier, como lo veíamos en la otra clase, o como bien pregonaba Philip Johnson, la arquitectura era casi la redención del mundo, la creación de un nuevo hombre, se empieza a desmoronar y se empieza a generar este nuevo periodo que está caracterizado por casi como un periodo de transición donde esta idea de complejidad y una cierta contradicción en el pensamiento van a ser los ejes más importantes de estos años, ¿no? Esto había quedado de la clase pasada. Para enlazarla, les contaba que la modernidad se da, o el movimiento moderno se daba por finalizado en el año 1972. Esto es una fecha eh, que no, que no es justa ni tampoco, pero es una fecha un tanto metafórica porque uno de los complejos más importantes del mundo que había diseñado
Minoru Yamasaki, que como les decía la clase pasada, fue justamente también el autor de las Torres Gemelas. En el año 72, el complejo Pruitigó era demolido, un complejo que se había creado con todas las ideas provenientes de la modernidad, de una especie eh, de idea tipo lo que veíamos la clase pasada, en un poco en una escala menor de lo que Lucio Acosta y Niemeyer hicieron en Galicia, y esto era demolido en el año 72, dando por hecho el fin del movimiento moderno de la modernidad. Todos estos datos siempre los tienen que tomar con pinzas, porque son fechas que los historiadores o los críticos ponen para determinar si estos son momentos de la historia. También es importante señalar que en esos años, en los años 60, se va a hacer una exposición en el MoMA, que se llamó La arquitectura sin arquitectos. Esto lo iba a hablar la clase pasada, pero me sirve también para enganchar una clase con la otra, ¿no? Eh, un historiador, Rudowski, va a diseñar esta exposición en el MoMA, donde va a decir que arquitectura sin arquitectos intenta derribar nuestros estrechos conceptos respecto al arte de construir mediante una entrada al desconocido mundo del arquitecto sin pedigrí, ¿no? Rudowski va a poner en valor esta idea de la arquitectura sin pedigrí, esta arquitectura lejos de los arquitectos, sus egos, el mundo de los arquitectos estrella, que ya tenía, que tenía representantes en los grandes maestros. Es tan desconocida que ni siquiera tenemos un término para designarla, ¿no? Esta arquitectura que no hacen los arquitectos, ¿no? Eh, para asignarle una etiqueta genérica la llamaremos vernácula, anónima, espontánea, indígena, rural, según sea el caso. Desafortunadamente distorsiona nuestra visión de una imagen completa de la arquitectura anónima la escasez de documentos visuales y de cualquier otro tipo. Aunque tenemos un buen grado de conocimiento sobre los objetos artísticos y capacidad técnica de los pintores, que los pintores vivieron en los últimos hace 30.000 años, los arqueólogos consideran un golpe de suerte dar con un vestigio de una ciudad que solo se remonte al tercer milenio antes de nuestra era, ya que la cuestión de principios de la arquitectura no solo es legítima, sino que incide con gran peso en el tema de la exposición, un pertinente aludir que seas, aunque sea someramente, a las posibilidades de las fuentes del origen. No, Rudowski lo que intentaba hacer era contraponer la arquitectura hecha sin arquitectos, esta arquitectura que él llama arquitectura sin pedigrí, a la arquitectura del movimiento moderno, a la arquitectura del siglo XX, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la que los arquitectos habían tomado una preponderancia, y también habían hecho, en cierto sentido, un borrado de lo que había pasado en la arquitectura, en la historia, y era como que proponían, no siempre, pero se proponía una idea de tabula rasa, ¿no? Bueno, esta exposición, que como les digo, siempre el MoMA va a ser uno de los lugares en que se exponga y se explique la arquitectura global, hablaba sobre arquitecturas de la historia, de cuyos constructores y de cuyos arquitectos no tenemos memoria, pero que forman parte de nuestro bagaje y del contenido de nuestra propia idea de la arquitectura, ¿no? Como les digo, son arquitecturas anónimas, son arquitecturas construidas durante el tiempo, son arquitecturas que probablemente no necesitaron arquitectos porque eran construidas por la mano de obra de artesanos. Y en esta exposición, que como les digo, va a diseñar Bernard Rudowski, se rompía con esa hegemonía, o se intentaba romper, no se rompía con esa hegemonía que había dominado durante décadas el movimiento moderno. Les muestro algunas páginas del libro, se los voy a dejar la versión en PDF del libro para que puedan hojearla o mirarla después. Todo el material
de la clase uno y la clase 2 que mañana les voy a pasar, están estas publicaciones que están digitalizadas y que, como les decía, se pueden bajar, descargar gratuitamente en la página del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, pero que ya las descargué yo y se las paso, ¿no? Bueno, esto es un poco de lo que hablaba Rudowski. ¿Cuál es la importancia de esta exposición en este periodo que les decía contradictorio, complejo, que dejaba esta idea un tanto purista de la arquitectura que había representado el movimiento moderno, dejaba atrás, esto tampoco es cierto porque la arquitectura del movimiento moderno continúa y continuó, pero la tendencia es quedaba atrás, ¿no? Esta imagen de lo que les contaba antes, ¿no? La idea de el mundo dividido en dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista, iba a generar estas tensiones, iba a generar una cierta ruptura de este mundo más organizado, este mundo em, que se pensaba, que creía en el progreso y entraba en esta serie de momento contradictorio y complejo, ¿no? La frase de complejidad, bueno, es el título de uno de los libros que ahora vamos a ver, la escribe Robert Venturi. Estos son una pareja de arquitectos que es Denise Scott Brown y Robert Venturi que van a cambiar o van a intentar cambiar la forma de pensar y de quebrar de alguna manera el dominio de lo que era la arquitectura del movimiento moderno, ¿no? Si el movimiento moderno había hablado de less is more, o sea, menos es más, eh, la posmodernidad va a acuñar la frase de menos es aburrido, less is more, ¿no? Haciendo un juego de palabras. Y en este libro, que como les decía, en su versión en castellano se llama Complejidad y contradicción en la arquitectura, que también se los voy a dejar en una versión fotocopiada, de un poco de mala calidad, pero que se puede leer. Supongo que en la biblioteca quizá lo pueden encontrar, pero bueno, igual les dejo esta versión fotocopiada. Venturi va a decir que pero va a señalar que pero ahora nuestra posición es diferente. Al mismo tiempo que los problemas aumentan en cantidad, complejidad y dificultad, también evolucionan más rápidamente que antes. No está hablando del momento en que se sitúan, estamos hablando de finales de los años 60, ¿no? Y requieren una actitud semejante a los que describió August Hetzer, el paso de una visión de la vida esencialmente simple y ordenada a una visión de la vida compleja e irónica. Quédense con con estas dos palabras, compleja e irónica, o sea, la complejidad y la ironía va a ser uno de los fundamentos de la posmodernidad, es lo que cada individuo, perdón, irónica, es lo que cada individuo experimenta al llegar a la madurez, ¿no? Esta idea de pasamos este periodo purista y que va a las formas más simples para entrar en este periodo de madurez donde donde la visión compleja e irónica van a jugar un papel muy importante. Pero ciertas épocas animan a este desarrollo. En ellas la perspectiva paradójica y teatral colorea el escenario intelectual. El racionalismo nació entre la simplicidad y el orden. Está hablando de la arquitectura del movimiento moderno, también conocida como racionalismo, eh, pero el racionalismo resulta inadecuado en cualquier periodo de agitación, ¿no? Hace alusión a el momento de la Guerra Fría, del mundo dividido en dos bloques que por suerte nunca terminaron de chocar y no llegamos a una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces el equilibrio debe crearse en lo opuesto. La paz interior que los hombres ganan debe suponer una tensión entre las contradicciones y las incertidumbres. Una sensibilidad paradójica permite que aparezcan unidas cosas aparentemente diferentes y que su incongruencia sugiere una cierta verdad. Y va a continuar Venturi en otro párrafo. La doctrina menos es más, la que decíamos, ¿no? La que había acuñado, o frase que dicen que acuñó Mies van der Rohe,
Van der Rohe, deplora la complejidad y justifica la exclusión por razones expresivas. Por supuesto, permite que el arquitecto sea, entre comillas, muy selectivo, determinando qué problemas quiere resolver. Pero si el arquitecto debe confiar en su manera de concebir el universo, em, tal confianza significa seguramente que el arquitecto determina cómo se resuelven los problemas, pero no que puede determinar qué problemas va a resolver. Solo pueden excluir consideraciones importantes con el riesgo de separar la arquitectura de la experiencia de la vida y las necesidades de la sociedad. De nuevo, está hablando de que el movimiento moderno priorizó su estrategia para solucionar los problemas de la sociedad, en muchos casos dejando fuera a la propia sociedad de esos problemas, ¿no? Eh, entonces, si algunos problemas no se pueden resolver, lo puede expresar con una arquitectura inclusiva en lugar de exclusiva, en que cabe el fragmento, la contradicción, la improvisación, las tensiones que éstas producen. Los maravillosos pabellones de Mies van der Rohe, está hablando de los que vimos la semana pasada, el pabellón alemán de la exposición del 29 de Barcelona, han tenido valiosas implicaciones pero para la arquitectura, pero su selectividad de contenido y de lenguaje son un tanto su limitación como son en tanto su limitación como su fuerza. Es importante este fragmento, ahora cuando les pase el libro, vuelvan a leerlo porque está en este fragmento que extraje, está condensado gran parte de la ideología o de las ideas que va a expresar esta nueva forma de afrontar la arquitectura y de afrontar el mundo. Esto no se lo queden como una idea histórica o historicista, sino que piénsenlo y reflexionen sobre cómo ustedes están pensando o entendiendo la arquitectura en el día de hoy. Para mí, esta frase que escribe Venturi es totalmente actual. Si volvemos al texto y recalco un segundo nada más, en que cabe, en la que cabe el fragmento, la contradicción, la improvisación y las tensiones que éstas producen, o sea, del purismo de esta arquitectura acabada, de esta arquitectura completamente diseñada, muchas veces de nuevo para los propios arquitectos, para la construcción del propio personaje del arquitecto. Venturi va a decir que todo esto debe cambiarse buscando la imperfección, buscando la contradicción, buscando la idea de improvisación que van a jugar un papel muy importante en su arquitectura. En otro libro que escribe em, con su socia, con Denise Scott Brown y con Steven Isanor, Venturi va a ir todavía más adelante y va como en cierto modo lo decía Bernard Rudowski en su exposición de Arquitectura sin arquitectos, Venturi va a buscar la importancia de las arquitecturas contemporáneas sin arquitectos, o sea, de las arquitecturas que surgen de la necesidad de la creación de la sociedad, muchas veces alejada de los propios arquitectos. En este libro que también les voy a dejar, que se llama Aprendiendo de Las Vegas. Es un libro fundamental para entender la idea de la arquitectura de los años 70 y para entender la posmodernidad. Y con esta imagen icónica de decir que, esta imagen la conocen, supongo, la vieron alguna vez, que cualquier construcción puede ser un monumento, ¿no? Este edificio, este cubo sin ningún valor arquitectónico, puede convertirse en un monumento. Y la idea de que la arquitectura se transforma en el propio objeto de propaganda, ¿no? Esto Venturi y Scott Brown van a hacer un análisis de los edificios que componían en ese momento la arquitectura de Las Vegas
y los van a entender como una especie de galpones decorados, ¿no? Esta idea de que todos los edificios son iguales, lo que cambia es la fachada. Esto estamos hablando de Las Vegas en los años 70, ¿no? Entonces, esto que mostraba Venturi, esta idea de un restaurante en forma de pato, esto existía. Y existía también visto desde atrás, ¿no? Esta arquitectura que a ningún arquitecto salido de una facultad de arquitectura se le hubiera ocurrido, la visión popular o la visión de qué es un restaurante. Un restaurante es un lugar o un lugar con forma de pato, la propia forma está dando las condiciones o está explicando el propio lugar, ¿no? Esto que está muy lejos de la arquitectura, de nuevo, que se explica en las facultades de arquitectura, cobraba una importancia eh, en esta lectura que hace Venturi de la propia arquitectura. Este fragmento es muy largo, no lo voy a leer todo, después lo pueden ustedes leer en el libro. Entonces dice Venturi, el rótulo es más importante que la arquitectura. Esto se refleja en el presupuesto del propietario. El rótulo, en primer plano, es un grosero alarde. El edificio, en segundo plano, es una modesta necesidad. Lo barato aquí es la arquitectura, es lo que dice, ¿no? La arquitectura es solamente un galpón, lo importante es el rótulo, ¿no? A veces el propio edificio es el anuncio, esto que veíamos recién, el edificio en forma de pato, ¿no? La tienda de patos con forma de pato, llamada El Patito de Long Island, de Long Island Duckling, es el refugio arquitectónico y simbólico escultórico. O sea, de nuevo, Venturi con esto está rompiendo todas las reglas de lo que era la arquitectura y cómo se enseñaba la arquitectura. Está buscando en los referentes de la propia arquitectura popular una forma, una visión de lo que va a ser esta idea de un nuevo concepto de arquitectura, obviamente que en la universidad, que en la Facultad de Arquitectura no le van a enseñar a hacer un pato para vender patitos, pero la idea del simbolismo de la propia arquitectura que se había perdido en la concepción moderna de la propia, ¿no? Si prescindimos de los anuncios, leo el final, nos quedamos sin lugar. La ciudad es el desierto, es comunicación intensiva a lo largo de la autopista. Para que vean un ejemplo, este es probablemente la obra más representativa de la sociedad Venturi Scott Brown. Venturi va a ganar posteriormente el premio Pritzker, no lo va a ganar Scott Brown, que es su socia. Esto va a generar un revuelo que después que se revivió hace 10 años, pero bueno, eso es otra anécdota. Pero bueno. La casa Habana que Venturi, que es la casa que hace Venturi para su madre, va a contradecir todo lo que veíamos en la clase anterior. Sí, en la clase anterior estaba dominada por arquitecturas que tenían que ver con la casa Farnsworth, que buscaba la pureza, la casa Farnsworth de Mies o la Glass House de Philip Johnson. La casa Habana va a ser justamente todo lo contrario a lo que veíamos en la clase anterior. El posmodernismo, como les decía, va a buscar la complejidad, va a recuperar elementos de la historia, va a trabajar con ironía esos elementos, o sea, no es que va a ser un calco de los elementos de la historia, sino que los va a utilizar a su gusto, a la forma en que más le convenga, ¿no? Esta casa que años antes hubiera sido casi una aberración, bebe de toda la idea de la arquitectura popular que reivindicaba Venturi, ¿no? Y le da una lectura de recuperar ciertas arquitecturas tradicionales de los Estados Unidos para convertirla en arquitectura contemporánea. Este es el interior, todo lo que, como les decía, todo lo que veíamos antes ahora se contradice con lo que producían tanto Venturi como Scott Brown. Esa búsqueda de pureza, de líneas puras, la búsqueda de una materialidad clara, se difumina en esta casa que va a cambiar la forma de ver la arquitectura. Em,
Esto no es una cuestión simplemente de la arquitectura, el posmodernismo nace como un movimiento filosófico antes de ser asumido por la arquitectura y el arte, esta es una imagen de un artista muy conocido que es Jeb Koons, que nos va a mostrar todo este ideario del arte que está relacionado con la propia posmodernidad, ¿no? Esta idea de buscar lo kitsch, buscar elementos de la vida cotidiana, buscar elementos de la vida cotidiana que están muy alejados a la propia idea del arte con mayúsculas o de la arquitectura con mayúsculas. Y Jeb Koons va a ser uno de los personajes más importantes todavía hoy está en activo para crear esta imagen de la posmodernidad en el arte que Venturi y Scott Brown van a llevar a la arquitectura. Este es Jeff Koons, todo este ideario que tiene que ver también con el de Andy Warhol, que lo veíamos la clase pasada, va a movilizar a un cambio de tendencia, a una nueva lectura de la sociedad y de nuevo, como les decía, una sociedad que ya no era pura ni clara, sino que tenía esta contradicción y esta tensión entre las dos potencias, se va a ver reflejada en el arte, en la arquitectura y en el propio pensamiento y en la filosofía, ¿no? Les traía este elemento es más moderno, es otra obra más moderna de Jeb Koons, pero seguramente que les resultará bastante familiar esta idea del el perrito que simula ser una figura de un perro hecha con globos. O esta también, que es de finales de los años 90 del siglo pasado, que es el perrito Papi, que justamente es una obra que está frente al Museo Guggenheim de Bilbao, que lo veremos la clase que viene, ¿no? Esta idea eh, de la conjunción entre el arte y la arquitectura van a jugar un papel importante y Kunz va a ser uno de los responsables, o va a ser el responsable de esta obra, que es uno de las obras de arte más míticas que tiene el Guggenheim de Bilbao. Y es una obra que además está viva porque está creada con plantas, ¿no? Otro de los que no teorizó tanto sobre la posmodernidad, pero sí tendrá una de las obras más interesantes de esta relectura del mundo posmoderno y la idea de la arquitectura como un propio anuncio publicitario, em, va a ser a ver, esperen que saco va a ser este arquitecto también estadounidense, nacido en 1932, que se llama, porque todavía vive y tuve la oportunidad de entrevistarlo hace unos años, está ya mayor, pero está muy lúcido, este arquitecto que se llama James Wine, que con su firma Site van a crear esto esta arquitectura o esta idea de arquitectura y arte para los supermercados Best. Esto, de nuevo, el uso de la ironía, el romper la propia arquitectura para generar eh, una imagen comercial de los supermercados, de estos supermercados que nunca se hubiera permitido durante la posmodernidad, Wines lo hace con una espectacularidad muy, muy interesante, con un desparpajo, con una falta de totalmente con una falta de ataduras, con una idea de libertad bastante consistente. Como lo ven acá, esto no es, no es el supermercado que lo están demoliendo, sino que la idea de Site y de Wines va a ser crear un supermercado que parezca que lo están demoliendo de nuevo, como una especie de reclamo turístico. En el interior es como decía Venturi, ¿no? El interior no importa, el interior es un supermercado de toda la vida, con las necesidades de un supermercado, es un galpón donde tiene que funcionar un supermercado. Lo que nos importa es el exterior,
es la fachada que va a funcionar como reclamo publicitario. Creo que Wines es el que mejor entiende esta idea de que proclaman Venturi y Scott Brown en Aprendiendo de Las Vegas y lo traduce en arquitectura, ¿no? Esto de nuevo, esto no es que estén demoliendo a esta sucursal de los supermercados B, sino que el propio reclamo publicitario es ver hasta dónde puede llegar esta idea de romper con con la propia arquitectura para transformarlo en una reclamo para que desde la autopista se vea y la gente diga voy a comprar en el supermercado Vesta, aunque quizás es un poco más caro, más barato, no lo sé, pero funciona como un reclamo publicitario, ¿no? Esta idea genial también de sacar una de las piezas del supermercado para generar el acceso y ponerla al costado, ¿no? Esto obviamente que no está hecho así, está hecho, está construido una cosa por su lado, pero esta idea de Wines es totalmente rompedora, probablemente poco académica, poco aceptada por la arquitectura, fue olvidada muy deprisa, no tuvo eh, grandes, grandes alardes de la crítica, pero yo creo que rescatarla hoy en día tiene un significado bastante importante. Ay, perdón, otro de los arquitectos que trabajaron ay, durante, durante este periodo fue otro arquitecto estadounidense, eh, Charles Moore, que que vivió entre 1925 y 1993 y hizo una obra peculiarmente interesante también dentro de este contexto de la posmodernidad. Em, Moore creó esto que se dio, que se llamó, creo que ahora está reconstruida, en un momento se había perdido, la Plaza de Italia en Nueva Orleans. Em, Moore lo que hacía no era copiar la arquitectura clásica, sino que jugaba con los elementos de la arquitectura clásica, creando este espacio que fue muy criticado y hasta eh, fue como tratado como una broma, casi una broma de mal gusto desde la arquitectura, pero lo que hacía era em, tomar estos elementos que decíamos, todos estos invariantes que constituían la idea de la posmodernidad para crear un lugar público que recordaba también a los hoteles de Las Vegas, ¿no? Llega al nivel de sarcasmo o em, de ironía que se pone a él mismo como una fuente este es Moore, esta es la imagen de Moore, que se pone a él mismo como una imagen que suelta como una especie de fuente que suelta agua por la boca, ¿no? De nuevo, la arquitectura, el mundo estaba cambiando y estos hechos que quedaron en la historia, que no tuvieron una aceptación por parte de la academia muy importante, hoy me parece que es importante rescatarlos porque, de nuevo, nos ayudan a entender, nos ayudan a procesar la arquitectura y ver cómo funciona nuestra sociedad de hoy, ¿no? Otro de a ver qué se puso esto aquí. Ahí está. Otro de los arquitectos, este es un arquitecto español, Ricardo Bofill, que murió hace muy pocos años, en el año 22, em, va a ser uno de los grandes arquitectos posmodernos en Europa. Bofill también va a crear esta especie de complejo de viviendas que rompía con toda la idea de lo que podía ser la arquitectura del movimiento moderno, recuperando, como hacía Moore, elementos de la arquitectura clásica y usándolos a su antojo para construir este
este complejo de viviendas que hoy todavía funciona, está en París, los espacios de Abraxas, construyendo una arquitectura de fantasía, una arquitectura que reflexiona sobre la propia historia de la arquitectura, que vuelve a entablar lazos con la historia y la usa a su gusto y a su antojo, se podría decir, ¿no? Este edificio, sí, este complejo de edificios, donde, si lo ven aquí, las columnas se transforman en ventanales de lo que sería una columna clásica, se transforma en ventanales de vidrio, donde todo este espacio es, de nuevo, es magnífico, es grandilocuente. De nuevo, la arquitectura no tiene vergüenza de mostrarse en todo su potencial, pierde esa ingenuidad quizá que tenía el movimiento moderno y Bofill, al cual tuve el gusto de entrevistar y de conocer, va a ser uno de los grandes maestros. De nuevo, elementos de la arquitectura clásica revisitados, reconstruidos, hechos en hormigón, y Bofill, en una de estas entrevistas que le hice, me decía, reconocí que que el posmodernismo era un invento que salió mal. Él mismo lo decía, esto lo decía hace pocos años, pocos años antes de morir, creo que fue en el año 18. Ah, sí, en el año 18. Inicialmente, su propósito era reconocer esa historia de 4000 años que la arquitectura tiene. El reduccionismo de Mies van der Rohe podía funcionar en determinados proyectos y lugares, pero no servía para crear ciudad. El posmodernismo reconoció que era necesario ampliar el vocabulario y no contar con un solo método único y cerrado. La posmodernidad me llevó a ver la arquitectura histórica. Pasé 10 años reescribiendo la arquitectura clásica, no copiándola, sino reescribiéndola. Todo lo que les decía antes lo sintetiza Bofill en estas palabras. Él me dijo también que él se sentía como el primer arquitecto posmoderno, cosa que no es real, pero que a él le gustaba a jactarse de eso, ¿no? Bofill tiene otras obras que son proto-posmoderna, se podría decir. Este es uno de los edificios más importantes de su carrera, que es el Walden 7, pensado de una manera de que los pisos, que son los departamentos que son de poco tamaño, se pueden unir. Es como una gran estructura que puede ir metamorfoseándose o cambiando según las necesidades de la gente que viene. También él me reconoció que era un experimento que no había terminado de funcionar, pero yo creo que es una de las obras más importantes de la arquitectura española del siglo XX. Realmente es magnífico la idea de el Walden, es una idea comunitaria, tiene unos rasgos que vamos a ver más adelante en Allison and Peter Smithson, ¿no? Esta idea de mezclar lo pop con la arquitectura, un cierto concepto hippie de construcción del edificio y que también está, y este lo pongo porque ahora van a ver cuál es el motivo. Este es otro de los edificios de Bofill del año 73, que se llama la Muralla Roja, también uno de sus edificios antes de tomar este cariz totalmente posmoderno, y que lo pongo porque fue utilizado como inspiración para una serie que seguramente casi todos ustedes habrán visto, que se llama El juego del calamar, ¿no? De nuevo, el potencial de la arquitectura para construir narrativas y el uso de este edificio de Ricardo Bofill para inspirar al cine y para inspirar una idea de un espacio complejo, casi eh, interminable, como los cuadros de Escher, y que crea este espacio y que está inspirado en la arquitectura del propio Ricardo Bofill. Para que esto se los pongo como ejemplo para que vean de que la historia de la arquitectura y la propia y el conocer la arquitectura cabalmente no es solamente un ejercicio académico, sino que la arquitectura también ejerce influencias en otras partes de la sociedad
como puede, o en otras partes de la cultura, como puede ser el cine. Otro de los arquitectos y probablemente uno de los ideólogos más importantes del posmodernismo en Europa fue Aldo Rossi, que fue el encargado de dirigir la primera Bienal de Venecia, de la que hablábamos la clase pasada, construyendo esta especie de teatro flotante que dio en llamar el teatro del mundo, ¿no? Esta idea de una lectura diferente a la que se hacía en los Estados Unidos, hecha desde Europa con un pensamiento que tiene que ver que conecta la idea de lo que hablaba el movimiento moderno, no lo niega, y construye objetos como este, que me parece que es una de las obras, otra de las obras más importantes de la arquitectura de ese periodo, que es el cementerio de San Cataldo en Módena, con este dibujo que hace el propio Aldo Rossi. Em, Antes de entrar con Alison and Peter Smithson, voy a dejar de compartir. Y nada, quería cortar un segundito, no sé si les está resultando interesante la visión de la posmodernidad. Ahora vamos a pasar a otra aproximación a la arquitectura de ese periodo, que es la que van a ser un dúo inglés que fueron Alison and Peter Smithson. Pero quería cortar un segundo por si tenían alguna pregunta, alguna cuestión o algún comentario que hacer sobre lo que llevamos de clase. Nada, no hay ninguna pregunta. Nada, seguro, sigo adelante, ¿eh? Después no quieren hacer, hay alguien que tenga un micrófono, si quieren hacer alguna reflexión sobre lo que vieron, conocían la, la- los, las propuestas tanto de Venturi, de Scott Brown, de Ricardo Bofill, o les resulta todo nuevo. Nada, a ver si Sí, alguien, aquí, por favor, nada, solamente díganmelo. Freddy, aquí Sí, alguien te va a responder. dale, ¿Me me escuchas? Más sí. fuerte. Ya, dice, el postmodernismo fue una forma de rebelarse contra la idea de que todo tenía que ser lógico. Perdón que tenía de revelarse con la idea de, perdón, que no escuché el final. El postmodernismo fue una forma de rebelarse de que todo tenía que ser lógico. Sí, el movimiento moderno buscó crear una arquitectura que tuviera, no sé si lógica, pero que tuviera un sentido en el cual simplificaban o se minimizaban. Un ejemplo importante que vimos el otro día, la casa, el pabellón alemán de la exposición del 29 de Barcelona. Mies buscaba la simplificación de la propia arquitectura, el uso de pocos materiales, la lógica, sí, esto como decías, la lógica constructiva. Pensaba poco obviamente acá no había usuario, pero pónganle la casa Farnsworth que veíamos también el otro día, iba a tener un usuario y el usuario no importaba tanto como la obra propia de la arquitectura. El posmodernismo o los arquitectos posmodernos, porque hay muchas entradas a esa idea, buscan romper con ese puritanismo al que se había puesto la arquitectura, esa ruptura con la propia historia de la arquitectura e intenta recuperarla. No sé si respondía a tu pregunta. No, sí. Sí. Ahora pregunto yo, en historia habían visto la obra de Venturi y Scott Brown o la obra de Moore o la obra de Ricardo Bofill o son nuevas para ustedes? Alguien que conteste, dale, agarren el micro y contesten. La Dale, primera de las adelante. veces la tuvimos que leer en Fundamentos de la Arquitectura el año pasado, el de Bien, Venturi. el de Venturi. ¿Qué leyeron? Complejidad y contradicción en arquitectura.
No, aprendiendo de Las Vegas. Aprendiendo de Las Vegas. Bueno, entonces ahora yo les pido también que lean Complejidad y Contradicción en Arquitectura. ¿Qué les pareció cuando los leyeron? Cuando leyeron Aprendiendo de Las Vegas, ¿les pareció muy alejado del tiempo que ustedes viven o había alguna reflexión que les podía servir para pensar la arquitectura de hoy? No sé si alguien quiere contestar. Dale, anímense que estamos en familia. No sé, ¿les pareció como un libro de historia o les pareció como algo que podía servirles para reflexionar sobre ustedes como estudiantes de arquitectura? Nada. Bueno, lo dejamos la reflexión para el final. No sé qué les pareció, o les pareció aburridísimo y no pudieron leer más de 3 páginas. Nadie responde. Bueno, nada. Si no me dicen nada, yo sigo. Comparto. ¿Se me escucha bien, no? Sí. Háganme, Sí, aunque sea con la cabeza, sí. Bueno, continuamos. Estamos. Bueno. Ya salimos un poco de la idea de la posmodernidad, que de nuevo que estaba encarnada por Rossi, por Venturi y Scott Brown, que estaba encarnada por Ricardo Bofill, y vamos a ver otra reacción completamente diferente a esta idea de la modernidad. Y esta reacción la van a encarnar esta pareja de arquitectos ingleses, que me parece que son fundamentales también para entender esta segunda mitad del siglo XX, que fueron Allison y Peter Smithson. En un libro que también les voy a dejar y que se los recomiendo mucho porque es el primer libro que ellos escriben con una serie de reflexiones, van a encarar la idea de el final de la modernidad de otra forma completamente diferente, diametralmente opuesta a lo que iba a ser la posmodernidad. Allison y Peter Smithson están incluidos, a mí me parece que de una manera un poco forzada, a lo que se llamó el brutalismo o el brutalismo inglés. También podría incluirse dentro de esto que se llamó el regionalismo crítico o el Team 10. No creo que ninguna de las categorías funciona del todo bien. Entonces decían en este libro recopilatorio que se llama Sin retórica, eh, los propios Allison y Peter Smithson decían, cuando Le Corbusier elaboró Verso Architecture, concedió a todos los jóvenes arquitectos del mundo una manera de mirar la sociedad maquinizada que emergía y a partir de esta una manera de mirar la antigüedad y una lógica en la que sustentar la estética personal. Viollet-le-Duc, que fue un arquitecto y un tratadista, había brindado el mismo servicio a la arquitectura antes de Le Corbusier. El papel que desempeñaron es el tradicional para el desarrollo de la arquitectura. En este ensayo, basado en el material que escribimos entre 1955 y 1972, tratamos de emular a esos arquitectos que nos precedieron. Escribimos para poder llegar a ver que hay en este presente ineludible. De nuevo, todos se preguntan lo que está pasando en este momento, nadie lo tiene claro y eso está bueno, para interpretar de otra manera las mismas ruinas que hacen entrever otra estética. Cuando comenzamos a pensar en nuestra posición y en respuesta a los anuncios publicitarios que ofrecían las revistas glamurosas en los años 50, no comprendimos su auténtico sentido de fondo. Nuestro interés y fascinación resultaban anacrónicos a nuestra mirada neobrutalista, a menos que estas imágenes publicitarias fueran leídas como telegramas visuales portadoras de un fuerte mensaje sobre el potencial del futuro inmediato. No hay una cierta disconformidad en los Smithson que
se va a ver traducida en una arquitectura que no tiene nada que ver con la posmodernidad, pero que de nuevo está releyendo o reviendo lo que pasó en el movimiento, lo que pasó después del movimiento moderno. En esta ejercicio que hacen, que le llamaron Casa del Futuro, van a trabajar en una estética que mucho tiene que ver con la idea del pop que estaba vigente en ese momento y en esta idea de futuro deseado o un futuro que veíamos en la clase pasada eh, puesto en solfa o puesto en broma en la película de Jacques Tati, Mi tío, ¿no? Esta nueva reproducción de la máquina de habitar que había creado Le Corbusier va a constituirse en esta casa del futuro que van a pensar Allison y Peter Smith. Esta es la planta, esta es la distribución, ¿no? Rompía con esta idea de la primera modernidad para buscar formas que tuvieran que ver también con la creación de nuevos materiales, ¿no? Acá van a tener una gran importancia el tema de los plásticos, de las resinas, y este nuevo modelo de casa del futuro que creaba muy lejana a, la, a los diseños corbusieranos, pero que mostraban como una cierta continuidad, van a ser una de las propuestas, utópicas que van a hacer Allison a Peter Smithson. En este libro, rescaté 2 o 3 fragmentos, no los voy a leer todos porque si no va a ser mucho, pero después ustedes lo pueden leer. La estilización pop corresponde específicamente al momento y la situación. Lo hace también eso con anterioridad, hemos denominado estética IMS. Esto se está refiriendo a otra pareja de diseñadores que son Charles y Ray Eames, y siguen la selección y disposición técnica empleada en el diseño y equipamiento de nuestras propias viviendas y que todavía consideramos una técnica válida para la organización de los objetos, mecanismos y servicios relativamente simples en los edificios cuando puedan eh, conocerse al detalle y ser integrados por el proceso de diseño. Como método de diseño esto es compatible, tal. Están hablando de reelaborar, repensar la arquitectura del movimiento moderno para un nuevo contexto social, ¿no? No hay un deterioro pretérito entre lo que el poder de elegir y es un aparato de grandes dimensiones, habrá poca disponibilidad, no están hablando de cómo las cuestiones de la vida doméstica juegan un papel importante, no como el tamaño de una lavadora. La estética pop va a estar, esta es una de las páginas del libro en la que rescatan la figura de Marilyn Monroe. Hay una conexión nueva entre la arquitectura y la sociedad. Ellos lo hacen desde una idea que tiene que ver, como les decía, ¿no? Con la idea del pop inglés. Y en ese libro van a decir, el diseño de un edificio o de un grupo de edificios no puede evolucionar al margen de su contexto. Suena fácil, pero se opone a todas las ideas por renacentistas que hemos adquirido, a la tradición abstracta que entiende los edificios como menos mecanismos, edificios que son entidades íntegras en sí mismos. La interpretación de Scali respecto a la ubicación y del emplazamiento griego nos permite encontrar nuevas formas de pensar. En los lugares sagrados griegos nuestra mirada se dirige hacia el interior y hacia arriba, debido a la disposición de los edificios. De nuevo, recuperar de otra manera, como les decía, esta idea de que la historia sirve para reflexionar sobre el propio presente. Y como dato, les traía una película del año 71, contemporánea a lo que planteaban los Smithson, que es la película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica o de Clockwork Orange, donde esta misma estética que planteaban los Smithson en la Casa del Futuro va a estar representada por esta visión futurista que planteaba la novela
y que estaba plasmada en la película de Stanley Kubrick, ¿no? Esta visión, de nuevo, de lo que era la visión futura o vista desde ese momento, la arquitectura que podía ser el futuro. Esto es un fotograma de la escenografía que planteaba Stanley Kubrick en la película La Naranja Mecánica, que si no son muy sensibles, si no son de estómago muy sensible, se las recomiendo también que la vean, ¿no? Es una película bastante dura, pero que seguramente la habrán visto y si no la vieron, se las recomiendo que la vean. Esta estética, de nuevo, los Smithson no estaban hablando más que de su propia época y de la estética de la propia sociedad en la que estaban inmersos, ¿no? De nuevo, esto es el interior de una de de una de las casas en que Alex, que es el protagonista, y un grupo de maleantes van a- a cometer sus fechorías, dicho de una manera, ¿no? La estética pop va a estar imbuida en la arquitectura inglesa de ese momento, em, y una de las obras más importantes de Alison Peter Smithson, que estuvo a punto de ser demolida, va a ser estos jardines que toman el nombre de Robin Hood Gardens. Esta idea de la vivienda colectiva que se había planteado durante la modernidad tomaba unas características diferentes en manos de los arquitectos del Team 10 a los que pertenecían Alison and Peter Smithson. Y como me decía, ¿no? Bueno, hablemos también de Latinoamérica. Vamos a ver otro proyecto que se generó en Latinoamérica, obviamente, es un proyecto de vivienda social que se llamó PREVI. PREVI significa, es la sigla de Proyecto Experimental de Vivienda, que lo gestionó el presidente peruano Belaúnde, que justamente era arquitecto. ¿De qué se trataba Previ? Porque lo muestro además, porque ahora lo vamos a ver más adelante, porque Previ va a ser un proyecto que va a convocar a arquitectos de diferentes lugares del mundo, arquitectos que estaban en activo y que eran relativamente conocidos y que salían publicados en las revistas, para construir una nueva, una nueva forma de arquitectura en las afueras de Lima. Hoy está dentro de la propia ciudad de Lima, pero en esa época era relativamente fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, la idea de llamar a un concurso para construir un nuevo asentamiento, un nuevo barrio construido con los estándares de este periodo eh, eh, posmoderno, se puede decir, ¿no? No posmoderno en el concepto más amplio, que viene, en el periodo que viene después de la modernidad. Fue un concurso en el que participaron 13 arquitectos internacionales, entre los cuales los que recordamos hoy son Charles Correa, Christopher Alexander, James Stirling, Aldo Van Eyck, eh, Mackie. Se llama a un concurso para hacer viviendas relativamente económicas como les decía, en un enclave cercano a Lima, ¿no? Entre los conceptos propuestos por las bases del concurso estaban la racionalización, modulación, tipificación, crecimiento progresivo, flexibilidad y función. Cada tipología propuesta, cada arquitecto iba a proponer, o cada equipo de arquitectos iba a proponer una nueva tipología. Cada tipología propuesta por los arquitectos de ambos concursos planteaba versiones distintas de diferentes grupos familiares. Las casas debían alojar a 4 a 6 personas en una primera etapa y de 8 a 10 personas en una segunda etapa, para la cual el proyecto proponía su sistema de crecimiento. Como les decía, ¿por qué traigo este proyecto a colación? Porque hoy estamos hablando de construcción modular, de construcción prefabricada, de construcción mínima, y todo esto ya estaba en la cabeza de estos arquitectos a finales de los años 60 y principios de los 70. O sea, de nuevo, la historia nos sirve como una reflexión para ver de que
durante el presente no estamos inventando nada, sino que muchas veces estamos recreando o trayendo a nuestro tiempo cuestiones que ya se realizaron o que fueron importantes en el pasado. Eh, Él decía también, se decía de Previ, el proyecto Previ fue concebido como de forma diferente a los contemporáneos, proyectos institucionales de vivienda. O sea, había una idea detrás de ese proyecto que lo diferenciaba a los otros proyectos de vivienda, que que en aquellos años usualmente heredaban y respondían a las problemáticas de posguerra. Estamos viviendo en otro periodo, los tiempos cambiaron y las respuestas que debe dar la arquitectura son diferentes. Es por eso que se ha convertido en todo un precedente, que incluye el concepto de vivienda progresiva. Ahora vamos a ver también el concepto de vivienda progresiva, quién lo vuelve a utilizar, y que entiende la casa como un punto de partida que responderá con el paso del tiempo a las necesidades de los habitantes y creará barrios heterogéneos. Estas circunstancias han dado origen a diversas situaciones urbanas que enriquecen no solo el ámbito habitacional, sino también los espacios públicos del barrio. Como les digo, las viviendas se construyeron ya con una eh, prefabricación primitiva y lo que en un principio era una construcción bastante básica fue reconstruida y remodelada por los propios habitantes, llevándolo a una cierta condición de domesticidad. Estas siempre son fotos de lo que era el original y lo que es hoy en día. Esta pureza o esta arquitectura simple, esta arquitectura sin adornos que habían hecho los arquitectos, se fueron transformando en viviendas que la gente fue tuneando, si se puede decir de alguna manera, o reconstruyendo a su propio gusto. De nuevo, lo que antes eran viviendas todas iguales, la gente las fue recreando y poniendo a su gusto, donde había una ventana normal, apareció un bow window, donde había un techo plano, apareció un techo de tejas. O sea, la arquitectura lo que daba era los elementos básicos para que después la gente concluyera sus viviendas. Si lo traemos al presente, y esto está más cerca de ustedes geográficamente, en Iquique, en este proyecto de Alejandro Aravena, en este proyecto del año 2003, que podemos considerar todavía contemporáneo, se aplican los mismos métodos. El propio Aravena va a señalar que Previ fue su fuente de inspiración. Yo creo que Previ es mejor que la Quinta Monroy porque soluciona problemas y no genera guetos, pero para que vean que un proceso que se dice de arquitectura incremental, de arquitectura que está dejada a la mano del usuario para que la modifique, ya esto se estaba hablando en los años 60 y Aravena, Alejandro Aravena y Elemental van a tomar la posta de esta idea para construir estas viviendas que construyen la mitad de la vivienda y que la termina la gente transformando o tuneando a su gusto. Esto no es no forma parte del contexto histórico en el que estamos hablando, pero lo que quiero presentarles es como que la propia, el conocimiento que se crea en un momento puede ser reutilizado y reabsorbido en otro momento de la historia. Como les digo, este fue un periodo complejo, como empezaba la charla. No solamente el posmodernismo fue un movimiento dominante, no solamente el Team 10 o o el neobrutalismo fueron eh, hegemónicos, sino que también la visión tecnológica a través de grupos como Archigram, esta visión de la ciudad utópica, también conformaron o formaron parte de este periodo. Eh, Estos dibujos que hace el grupo Archigram, estos dibujos de arquitectura utópica o futurista, van a formar parte también de este periodo. Y la consolidación de esta estética pop que utilizaban los Smithson para crear este tipo
fanzines o publicaciones o panfletos mostrando esta idea de la conjunción entre el pensamiento de la arquitectura y la propia cultura del momento. Esto son publicaciones que hace el grupo Archigram, este es acá lo dice, de 1961, entre 1961 y 1964, otra visión totalmente contemporánea, pero totalmente alejada del momento de lo que estábamos hablando antes de la posmodernidad. También nada está inventado, esto lo hacía Archigram en los años finales de los 60, principios de los 70, y un arquitecto contemporáneo, Bjarke Ingels, va a tomar esta misma estética para hacer su publicación Yes More. O sea, de nuevo, ¿para qué sirve el conocimiento de la historia? Sirve para entender además de como herramienta de pensamiento y de diseño, para entender los fenómenos que suceden en nuestro mundo contemporáneo, que siempre tienen un antes o un avance en periodos anteriores de la historia, ¿no? Nadie inventa nada, todo el mundo reciclamos y recuperamos elementos para producir nuestra propia producción, ¿no? Esto es otro de una maqueta de Archigram. Y ya para conectar con la próxima clase, vamos a hablar un poco, vamos a hacer algunos pantallazos de lo que se dio en llamar high-tech o arquitectura tecnológica, que beben en cierto modo de los postulados de este futurismo que planteaba, o de este arquitectura futurista que planteaba Archigram, y que en manos de arquitectos que vamos a ver nuevamente en la clase que viene, como son Renzo Piano y Richard Rogers, que van a hacer este edificio en el año 77, que va a romper con todos los moldes y nos va a empezar a acercar al siglo XXI. Este es el centro Georges Pompidou en París del 77. Imagínense, vuelvan en el tiempo y pónganse en el año 77, ninguno de ustedes había nacido, obviamente, pero y vean lo que se estaba haciendo y cómo este uso de la tecnología va a cambiar y va a abrir la puerta al siglo XXI, ¿no? Este edificio que de nuevo lo hacen dos arquitectos que van a tener un protagonismo muy importante en las últimas décadas del siglo XX y del XXI, que son Renzo Piano y Richard Rogers. Richard Rogers ya murió en el año 2021, pero Renzo Piano sigue en activo. O el propio Norman Foster, que se va a transformar probablemente en uno de los arquitectos estrella más importantes como les decía, de las últimas décadas del 20 y primeras del 21, que también utilizaba esta tecnología, lo que se dio en llamar high-tech, en este eh, Sainsbury Center for Visual Arts en Norwich, en Reino Unido, que también es del 78. De nuevo, sí, la posmodernidad generó una ruptura en lo que se venía haciendo, tanto Piano y Rogers además fue socio de Foster anteriormente, como Norman Foster, van a recuperar esta tradición de lo moderno, lo van a transformar en tecnológico, pasado por el filtro de equipos como Archigram, y van a producir una nueva forma o estilo internacional. Aparecerán otros arquitectos que van a ser fundamentales para entender este periodo, como son Rem Koolhaas, que va a publicar otro libro fundamental para entender los últimos años del siglo XX, que es este libro que se llamó Delirious New York, en el que aparecen en la tapa dos edificios eh, de Manhattan, como es el Chrysler y el Empire State en una cama, ¿no? Esta visión de nuevo eh, irrespetuosa en el buen sentido, irónica, posmoderna, que va a reflejar la obra a la obra más teórica de Koolhaas,
o personajes como Peter Eastman, con edificios como el Centro de Artes Wexner, que también es del año 89. Estos los voy nombrando brevemente porque los volveremos a ver en la próxima clase. O este estudio que hizo de diferentes casas, trabajando sobre la forma y recuperando ciertas cuestiones que habían quedado pendientes de la modernidad. Eisman va a formar parte de un grupo también bastante heterogéneo que se llamó los New York Five, del cual ahondaremos en la próxima clase. Y por último, pero no menos importante, la figura de un arquitecto nacido en el 29, o sea que vivió casi todo o gran parte del siglo XX, que lo pongo en esta imagen tomada de un capítulo de los Simpson, que de nuevo vuelve esta cuestión de la idea de la ironía, ¿no? Frank Gehry interpretándose a sí mismo en un capítulo de Los Simpsons que del cual hablaremos la clase próxima cuando hablemos del Star System de la arquitectura, y que Gehry va a hacer este puente de nuevo entre el pensamiento de lo posmoderno, va a pasar por esta creación que se denominó la deconstrucción, y que va a ser uno de los arquitectos o uno de los arquitectos fundamentales y probablemente junto a Norman Foster y quizá a Santiago Calatrava, de los más conocidos mediáticamente fuera del contexto de la arquitectura. Bueno, Gehry tiene una de sus primeras obras, es esta casa que se hizo para sí mismo en Santa Mónica, en California, que es hoy un centro de peregrinación de los arquitectos, y muestra el germen de la genialidad que va a producir Gehry a partir de este momento. Y nada, muchas gracias.